Hola. Esta clase corresponde, dentro del tema de literatura, a los tipos de mundo. ¿A qué nos referimos cuando decimos tipos de mundo? Como sabemos, la literatura es capaz de crear mundos imaginados. Estos mundos pueden parecerse al mundo real en el que nos desenvolvemos día a día o pueden no parecerse. Pueden tener otras leyes, otras reglas. Pueden estar configurados de manera distinta y cosas que no son posibles en este mundo pueden ser posibles en el mundo literario. Por eso existe este concepto de tipos de mundo. Aquí tenemos los tipos de mundo que vamos a ver: realista, fantástico, maravilloso o legendario, ciencia ficción, mítico, utópico, real maravilloso y onírico. El tipo de mundo realista tiene que ver con la manera en la que la persona que escribe el texto literario tiene su imagen de la realidad. Claro, el nombre lo dice propiamente. Realista es el mundo que se parece al mundo en el que vivimos. Sin embargo, va a ser distinta una obra realista del siglo XIX a una obra realista del siglo XXI, porque la misma realidad se transforma. Recuerdo que hace un par de años aparece una pregunta en la prueba donde muestran una situación de un astronauta viajando por su estación espacial. Esta pregunta llamaba a la confusión, puesto que, como hablaba de astronautas, estaciones espaciales y temas tecnológicos, una persona podría haber pensado que es de ciencia ficción. Sin embargo, es realismo. ¿Por qué? Porque la vida real, la vida cotidiana de los astronautas consiste en eso. No hay ni una fantasía, ningún añadido a la realidad que estamos viviendo. Luego tenemos el tipo de mundo fantástico. En el tipo de mundo fantástico se nos presenta un mundo que pareciera ser realista. Sin embargo, hay un quiebre con esto y se introducen nuevas leyes, nuevas posibilidades. El típico ejemplo es Peter Pan. Al principio, Wendy empieza viviendo en el Londres del siglo XIX. Todo parece normal cuando un día está durmiendo y aparece por su ventana un niño volando que la lleva a otro mundo donde se puede volar, donde hay hadas, donde hay hechiceros, hay magos y está el Capitán Garfio. De esta manera se nos produce un quiebre con el mundo real, distinto del mundo maravilloso legendario. En el mundo maravilloso y legendario también pasan cosas, digamos, mágicas. También hay elfos, también hay hadas, hay magos, pero en ningún momento se introduce un quiebre con el mundo real. Por ejemplo, cuando vemos películas como El Señor de los Anillos, a los personajes les parece normal que existan magos, que existan elfos, que existan árboles que hablan. No es algo que va en contra de las leyes del mundo realista. De esta manera me devuelvo y hago la distinción. En el mundo fantástico hay un quiebre del mundo realista. Primero se nos presenta la vida tal como es y luego nos muestran que esta no era tal, lo que hace que el personaje se asombre. Wendy se asombra cuando descubre que existe este otro mundo. Harry Potter se asombra cuando descubre que es un mago. En cambio, en El Señor de los Anillos no hay gran asombro. El mundo siempre fue así. Luego continuamos con el mundo de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género, un tipo de mundo que empieza a aparecer con el desarrollo de la ciencia. ¿Qué pasa? Los conocimientos científicos empiezan a avanzar rápidamente. La revolución industrial empieza a acarrear posibilidades para la vida que eran insospechadas. En ese momento, los escritores se ponen a pensar: si el avance de la ciencia sigue así, ¿cómo va a ser el futuro? Se trata no solo de imaginar el futuro, sino que de proyectar el estado de la ciencia actual. Por ejemplo, en estos días en que se está desarrollando la nanotecnología y las múltiples posibilidades que nos va a ofrecer, uno podría escribir un cuento imaginándose cómo sería un mundo con nanotecnología. De la misma manera, la ciencia ficción le plantea a la humanidad los problemas que están apareciendo y que van a tener que resolverse.
en este momento uno podría hacer un cuento de ciencia ficción sobre un estado de calentamiento global, advirtiéndole a la humanidad que si no toma conciencia de eso, la Tierra se podría transformar de un modo en que ya no nos podamos seguir desarrollando en ella. Por esto la ciencia ficción no solo habla del futuro, sino que también habla de los problemas presentes que tenemos que enfrentar hoy. El mundo mítico. El mundo mítico tiene que ver con algo que hacen todas las sociedades, todos los pueblos, en sus primeros momentos, que es tratar de explicarse el mundo de alguna forma. Antes de que haya una explicación científica o racional, se explica con lo que tiene a la mano, con lo que interpreta del mundo, de la naturaleza. Por eso inventa historias de dioses que crean el mundo, que tienen propiedades naturales y que van a poder explicar y darle sentido a su existencia, a su propia vida en el mundo. Explicar qué es la vida, qué es la naturaleza, qué es el ser humano. Y responder preguntas existenciales, quiénes somos y hacia dónde vamos. Se inventan historias, o se producen o se descubren historias que le van a dar sentido a la estancia del ser humano en el mundo. El tipo de mundo utópico viene del griego utopos. No hay lugar, sin lugar. ¿Por qué? Porque implica un mundo que no es, que aún no es. A veces, en el lenguaje cotidiano, ocupamos la palabra esto es muy utópico, para decir que algo es imposible. Pero más que imposible, es un mundo que todavía no ha sido. En el tipo de mundo utópico, el escritor genera la imagen de un mundo, de una sociedad, donde los problemas humanos están resueltos. Por ejemplo, en el siglo XIX, era una tradición, era un género literario, escribir novelas que retrataban una sociedad donde todos los problemas que había desencadenado la revolución industrial estaban resueltos. Se imaginaban sociedades donde no habían ni ricos ni pobres, donde todo el mundo convivía en paz y armonía. En ese sentido podemos decir que estamos hablando de un tipo de mundo utópico. El mundo de lo real maravilloso. El concepto de real maravilloso lo acuña Alejo Carpentier, un escritor latinoamericano, para referirse justamente a un tipo de realidad que ocurre en América Latina, donde por lo diversas y heterogéneas que son nuestras sociedades, por las distintas influencias del catolicismo, de las mitologías indígenas, por la riqueza cultural que tenemos, pareciera que la realidad en Latinoamérica vendría a ser maravillosa. O sea, sería una mezcla un poco contradictoria entre esto y esto. Pongo, por ejemplo, el libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde hay un tipo que lo siguen mariposas a todas partes, donde hay una niña que era tan liviana que aparece el viento y se la lleva. No hay gran conmoción con respecto a esto, porque se supone que es parte de la realidad. Finalmente, el mundo onírico. Lo onírico que es lo relativo a los sueños. El mundo onírico intenta reproducir la falta de lógica de los sueños. A todos nos ha pasado que estamos soñando que en un momento estamos en un lugar y de repente, sin explicación alguna, estamos en otro. Estamos con unas personas, luego estamos con otras. Las cosas aparentemente no tienen lógica, no siguen la linealidad que seguiría las cosas en un mundo realista. Es confuso y es fuertemente sugestivo para la psique humana. Predominan las sensaciones por sobre las racionalizaciones. Cuando se nos presenta así un mundo extraño, descompuesto en sus reglas, que no podemos distinguir claramente antes y después, lugares donde todo parece extraño, vamos a estar hablando del tipo de mundo onírico.